Muy buenas tardes. Permítanme compartir con ustedes una experiencia innovadora que nos ofrece la tecnología de la información, esta vez con el uso del aula virtual. Soy la magíster Ana María Calderón Cornejo, docente de la Facultad de Derecho de la Filial Sur, Arequipa. En esta oportunidad vamos a tratar algunos conceptos fundamentales sobre la teoría constitucional. En primer lugar, haremos una diferencia entre la teoría constitucional y el derecho constitucional. La teoría constitucional son todos los principios fundamentales necesarios para poder interpretar la Constitución, es decir, es el fundamento. El derecho constitucional es una rama de derecho público que está encargado de estudiar las normas del Estado y su aplicación cotidiana. Su objeto de estudio, evidentemente, es la Constitución política. Habiendo hecho estas diferencias conceptuales, entonces podemos concluir que las ideas y doctrinas con que se pretende explicar la importancia y trascendencia de la Constitución política son las que han ido formando la teoría constitucional y han servido de sustento para que el derecho constitucional tenga como campo de análisis de la fundamentación jurídica y política de la organización y el funcionamiento del Estado. Por todo ello, vamos a empezar dando un concepto de lo que es Constitución. En primer lugar, diremos que la Constitución política es una norma suprema que contiene valores, principios, instituciones, categorías y normas que regulan, por un lado, los derechos de la persona y, de otro lado, la organización del Estado. Como se puede establecer, estamos fijando las dos partes importantes de la Constitución: la parte dogmática con los derechos de la persona y la parte orgánica con la organización del Estado. Ahora bien, en este concepto se encierran una serie de subconceptos. Por ejemplo, la Constitución política contiene valores y nos referimos entonces a los valores de libertad, dignidad, igualdad, justicia, solidaridad, etc. Se dice que en la Constitución política existen principios y tenemos que referirnos al artículo 2 de la Constitución en su inciso 24 con los 8 literales. Por ejemplo, el principio de legalidad, el principio de inocencia, entre otros. Cuando señalamos que la Constitución política contiene instituciones, es el mismo texto de la Constitución que nos señala que existen instituciones naturales reconocidas por la Constitución: la familia y el matrimonio. Y de acuerdo con los tiempos actuales, también se reconoce a la unión de hecho. Cuando nos referimos a las categorías, debemos señalar grupos de especial protección por parte de la Constitución. Y ahí tenemos al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. Y cuando indicamos las normas que contiene la Constitución, estamos refiriéndonos al deber ser de la conducta del individuo dentro del grupo social. En segundo lugar, en una definición clásica también, señalamos que la Constitución es la Carta Magna, sobre la cual reposan los pilares del derecho, la justicia y las normas del país. Controla, regula y defiende los derechos y libertades de los individuos y organiza los poderes e instituciones políticas sobre las cuales se construye el Estado.
En esta definición podemos evidenciar que el término Carta Magna es aquel término que se empleó por el monarca Juan Sin Tierra en Inglaterra en 1215, dando origen al constitucionalismo. También podemos evidenciar que trata de las dos partes importantes de la Constitución, cuando se refiere a los derechos y libertades de los individuos y a la organización de los poderes e instituciones del Estado. En segundo lugar, vamos a ver con qué otras definiciones se conoce a la Constitución. Ley de leyes, y nos estamos refiriendo o imaginando la pirámide de Kelsen, donde nuestra Constitución se ubica en la pirámide de la misma. Por lo tanto, es la ley de leyes. La Carta Magna ya hemos explicado con el monarca Juan Sin Tierra. La ley fundamental, ley suprema, superley. En tercer punto, hablamos de la importancia de la Constitución. ¿Por qué nuestra Constitución política es importante? En primer lugar se señala porque como norma suprema fundamenta todo el ordenamiento jurídico del país. Y volvemos entonces a referirnos a la pirámide de Kelsen, la Constitución ubicada en la cúspide, dirigiendo o fundamentando todo nuestro ordenamiento jurídico. Luego decimos, es importante la Constitución para mantener el orden, la paz y la tranquilidad del país. Tengamos en cuenta que dentro de la Constitución se ubican los derechos fundamentales de las personas y la organización del Estado, señalándonos cuáles son las instituciones que protegerán nuestros derechos en caso de amenaza o vulneración de los mismos. En tercer lugar, decimos que la Constitución es importante porque garantiza derechos y obligaciones de las personas. Y esta es la que ya hemos señalado, la parte dogmática de la Constitución. Por último, se dice que la Constitución política es importante porque fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado. Y nos estamos refiriendo a la parte orgánica de la Constitución. Seguramente existen otros puntos más que se consideran importantes, pero en este momento estamos tomando estos 4 puntos básicos. En un cuarto punto vamos a graficar las partes de la Constitución. Hemos hablado que la Constitución tiene una parte dogmática y esta parte dogmática se refiere a los derechos fundamentales de la persona. Entonces, ¿qué se entiende por derechos fundamentales? Son aquellos derechos que le corresponden al hombre por ser tal. Son aquellos derechos inherentes a la condición del ser humano. Son aquellos derechos dados. ¿Y cuáles serán estos? En primer lugar tenemos los derechos fundamentales, que son los derechos que le corresponde al hombre en su esencia. Tenemos los derechos económicos y sociales, que son los derechos que corresponden al hombre, pero como consecuencia de su vida dentro del grupo social. En ellos estamos considerando a la educación, la salud y el trabajo. Por último, tenemos los derechos políticos, que son los derechos que corresponden al hombre cuando cumple la mayoría de edad, es decir, cuando alcanza los 18 años de edad. Y en cuanto a la parte orgánica, nos estamos refiriendo a la organización, la estructura y el funcionamiento del Estado. Entonces, ¿cómo es que ese Estado se organiza? ¿En qué pilares se sustenta? Desde Montesquieu se habla del principio de separación de poderes. Tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Cada uno de ellos cumpliendo una función específica. Y aparte de ello, tenemos las instituciones
autónomas constitucionalmente reconocidas. Esta clasificación que en esta gráfica se les presenta es una clasificación clásica, diríamos. Sin embargo, la doctrina constitucional señala que la Constitución tiene hasta 5 partes. En primer lugar, un preámbulo que da inicio a la Constitución, una parte dogmática que habla de los derechos de las personas, una parte orgánica que habla de la organización, la estructura y el funcionamiento del Estado. En cuarto lugar, la fórmula de revisión que se refiere al artículo 206 de la Constitución, es decir, que nos está señalando la ruta que debemos seguir para la actualización de la Constitución. Y por último, el apéndice, que contiene normas finales, normas transitorias, disposiciones complementarias, es decir, todo aquello que se puede agregar de manera anexa a la Constitución. Finalmente, vamos a señalar cuáles son las características de la Constitución. Tenemos primero la supremacía constitucional y nos remontamos necesariamente a la pirámide de Kelsen. La Constitución es la norma fundamental de la cual se deriva la validez formal del resto del ordenamiento jurídico. Vidal Campos considera la Constitución es suprema porque es el primer fundamento del orden jurídico y del Estado. Ella hace que todo lo demás sea de una manera determinada y no de otra. En segundo lugar, tenemos como característica la perdurabilidad. ¿Qué significa? Que la Constitución es la norma elemental que da legitimidad formal al conjunto del ordenamiento jurídico y a la vez ordena al Estado y a la sociedad. Esta organización acompaña al Estado y no puede escindirse de él. El Estado tiene vocación de permanencia y esta vocación es acompañada por la Constitución como consagración jurídica del Estado. Cuando nos referimos a esta característica de perdurabilidad, no significa que la duración de la Constitución sea para siempre. Lo que se trata es que tenga un tiempo de duración más o menos larga, a fin de que se nos permita también gozar del derecho de seguridad jurídica. Finalmente, como característica tenemos la adaptabilidad, que significa dar respuesta a situaciones no previstas en el texto formal de la Constitución, porque el derecho como sistema regulador de la convivencia social no puede, so pena de perder vigencia, separarse de las demandas de la sociedad, ni tampoco obviar circunstancias que se van generando y que por su entidad modifican sustancialmente las relaciones internas de dicha sociedad. Cuando nos referimos a esta característica de adaptabilidad, se sostiene que aun cuando se quiere que la Constitución tenga un tiempo de duración más o menos larga, sin embargo, se tiene que adaptar a los cambios, tanto del hombre como de la sociedad, y en consecuencia, el Estado, a través de la Constitución, también tendrá que adaptarse a estos cambios. Espero, colegas, que todos estos conceptos básicos sobre la teoría constitucional hayan sido de importancia para ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes.